¿Qué dice la Biblia sobre si existe o no existe un día de adoración? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y nos alegra como siempre saludarte, felicitarte por dedicar ese tiempo exclusivo con toda la familia para poder estudiar las Escrituras. Estamos nosotros en una temporada especial hablando sobre creencias populares. Lo que la mayoría cree tiene fundamento bíblico. Lo que tú crees o lo que yo creo, ¿en qué está basado? ¿En una cultura, en una filosofía o en la palabra de Dios? Hoy vamos a tocar uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo. Aun cuando sea controversial, es muy aceptado. En su mayoría, obviamente, acepta el domingo como día del Señor por ser el día de resurrección. Mas vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de este tema. Bienvenido y bienvenidos amigos a un capítulo más de Biblia Fácil. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para poder estudiar este tema. Oramos. Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de poder comprender las verdades que necesitamos entender, aceptar y vivir. Guíanos en este estudio, ilumina nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de poder entrar al tema, vamos a ofrecer una vez más nuestro curso bíblico En Busca de la Verdad. Se trata de 15 lecciones importantísimas para nuestro crecimiento espiritual y para comprender verdades bíblicas a la luz de la palabra del Señor. Solicítalo, es totalmente gratis. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material y otros que te van a ayudar a crecer espiritualmente. Es totalmente gratis, así que puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien. Vamos a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de otra creencia popular. Domingo. ¿Es el día de adoración? La creencia popular más compartida es el domingo como día del Señor para conmemorar la resurrección, para poder celebrar la resurrección. Sin embargo, últimamente, muchos eruditos de diferentes religiones, católicos y protestantes, están reexaminando el origen del domingo para probar 3 cosas. Número 1, ¿cuál es su origen? Número 2, ¿cuál es la autoridad? Cuando hablamos de autoridades, ¿en qué está basado? Y número 3, ¿cuál es la experiencia bíblica para probar que el domingo realmente es el día del Señor? Y allí comenzamos con algunas preguntas. ¿Realmente es santo? ¿Quién lo instituyó? ¿Surgió por la iglesia? ¿Surgió por Jesús? ¿Fue en la época apostólica? ¿Posterior a la iglesia o a la iglesia apostólica? Y si no hay respaldo bíblico, ¿qué argumentos son usados para defender esta creencia? ¿Saben? Una de las cosas interesantes es que muchas personas obviamente van a encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, algunas expresiones que van a confundir mucho si es que leemos solamente el texto y no todo el capítulo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió cartas para resolver problemas de la iglesia. Problemas que había en Corinto, problemas que había en Galacia, problemas que había en Éfeso. Sus cartas eran de reprensión y de amonestación, y especialmente cada carta estaba resolviendo ciertos problemas. ¿Cuál era la mayor preocupación de Pablo? Lo que pasa es que muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, los judíos no dejaban ciertas costumbres y ciertos ritos y ceremonias que querían que los cristianos puedan practicarlos, porque si no, no se salvaban. Solo que la mayoría de sus ritos no tenían que ver específicamente con la ley de Dios. Tenían que ver con ceremonias que apuntaban el sacrificio de Jesús.
Entonces Pablo, el tema que más va a tocar en sus cartas es el asunto del juzgamiento, y el otro asunto que va a tocar Pablo es el legalismo. Dos cosas. Entonces, el legalismo significa, los judíos enseñaban que la única manera de justificarse delante de Dios es por medio de la ley. Pablo dice no, por medio de Cristo. La ley no cumple la función de justificar. Quien justifica es Cristo. ¿Y cuál era el segundo problema? El segundo problema era el juzgamiento. Entonces los judíos comenzaban a juzgar a los cristianos. ¿Por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué ustedes no celebran esta fiesta y la otra fiesta? ¿Por qué ustedes no se circuncidan? Esos problemas tocaba Pablo. Por ejemplo, un texto dice, nadie os juzgue en comida, en bebida o en día de reposo. Y ahí aparece, dice, ya ven, cualquier día vale. Porque aquí Pablo dice, nadie te juzgue en día de reposo. Otro texto, todos los días son iguales. Dice Pablo. Entonces las personas van y dicen, si todos los días son iguales, yo puedo elegir cualquier día. Pero es que están sacando el propósito por el cual fue escrita la carta. Cuando Pablo narra en el Romanos capítulo 14 que todos los días son iguales, no está tratando del día sábado o domingo. Está tratando de los días ceremoniales que ellos consideraban sagrados. Los días de ayuno, los días de las fiestas, que ellos querían que los cristianos también lo puedan celebrar. Entonces Pablo dice, no hay problema. Tú puedes ayunar un jueves, un sábado, un domingo. Todos los días son iguales para practicar el ayuno. Pero cuando una persona lee solamente el texto separado del contexto, puede llevarlo para un camino totalmente diferente, el cual no fue escrito o el cual no representa lo que Pablo estaba escribiendo. Cuando en Colosenses capítulo 2, allí dice que todas las cosas del pasado eran como sombra, está hablando de ritos, de ceremonias. Inclusive en la Biblia encontramos dos tipos de ley: ley moral y ley ceremonial. Las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Pero la ley moral, que es basada en principios, continúa vigente. En la Biblia encontramos sábado semanal y sábado ceremonial. ¿Cuál es el sábado ceremonial? En el año habían 7 fiestas que los judíos celebraban. Entonces, cualquier día de la semana que se celebraba esa fiesta, ¿cómo se llamaba? Sábado, porque sábado significa reposo, descanso. Entonces, los sábados ceremoniales tenemos que separar del sábado semanal. Y es por eso que muchos entran en confusión, y especialmente allí se originó el asunto de que no importa el día, finalmente todos los días, o yo puedo elegir el día que puedo servir a Dios. Voy a dejar en claro una cosa: el amor a Dios, caminar con Dios y el servicio a Dios no depende de un día de la semana. Necesitamos ser cristianos 7 días, 24 horas, todos los días. Pero Dios en su palabra sí eligió un día exclusivo de adoración. Muy bien, vamos entonces a ver cómo es que se comenzó a tergiversar el sábado bíblico para poder cambiarlo a otro día. Primero vamos por el concepto tradicional. Vamos a ver cuál es la relación teológica entre sábado y domingo, basándonos en 3 conceptos. Vamos a comenzar por el concepto tradicional. Quiere decir que este es el concepto original, ¿correcto? Tradicional. El sábado, ese es el concepto tradicional, fue una institución mosaica dada a los judíos y abolida por Cristo. Ese es el concepto tradicional. El sábado fue para el judío y cuando Cristo vino, se acabó el sábado. ¿Correcto? Y luego dice, se adoptó el domingo no como continuación del sábado, ojo con esta expresión, no como continuación del sábado, sino como una nueva institución establecida por la Iglesia Católica para conmemorar la resurrección de Cristo. Esta es la base para el día domingo. ¿Cuál es la base? No guardamos el sábado, aunque la Biblia diga eso, porque el sábado fue para el judío. Cuando Cristo vino, acabó. Primer concepto. Número 2, el domingo no es la continuación del sábado.
No. El domingo fue instituido por la Iglesia Católica para celebrar la resurrección de Cristo. Esta fue la base para el cambio. Pero ustedes saben que esta concepción tradicional luego va a cambiar. Luego les voy a mostrar. Tomás de Aquino, en Suma Teológica, 1702, miren lo que se describe, lo que Tomás de Aquino dijo. En la nueva ley, el domingo tomó el lugar del día sábado, no por virtud de precepto, o sea, no por el mandamiento del sábado, sino por la institución de la iglesia y la costumbre del pueblo cristiano. Desde sus comienzos la cosa estaba clara. Nosotros no guardamos el domingo porque la Biblia dice, porque Jesús lo dice, o porque los discípulos dijeron, no. Guardamos porque Jesús resucitó y la iglesia determinó. O sea, está claro ese concepto. Ellos lo tenían claro. Muy bien, solo que ese concepto fue cambiando. ¿Y por qué cambió? Porque no encontraban respaldo a su concepto tradicional. ¿Cuál es el concepto más reciente? El domingo, miren lo que dice, ya no dice tuvo su origen en la iglesia. Ya no. ¿Cómo cambió el discurso? El domingo tuvo su origen apostólico. ¿Para qué? Para darle más autoridad al domingo. En lugar de decir, fue la iglesia quien instituyó, dice, no, fueron los apóstoles que instituyeron. ¿Para qué? Para darle más autoridad. ¿Qué cosa más? Es un concepto reciente. Ellos eligieron el domingo en lugar del sábado para celebrar la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto tradicional y el concepto reciente? El concepto tradicional es, señores, el sábado fue para Moisés y para el pueblo judío. Cuando Cristo vino, se acabó. La iglesia levantó el domingo para celebrar la resurrección de Cristo. Eso era el primer concepto. Concepto más reciente, no es así. La cosa es diferente. Los apóstoles cambiaron. ¿Se dan cuenta en el cambio de discurso? Ya no fue la iglesia católica. ¿Qué cosa fue? La iglesia apostólica. Como para darle respaldo bíblico, que por supuesto no tiene, y vamos a analizar que no tiene ninguno. ¿Qué dice Juan Pablo II? Él escribió algunas encíclicas, yo tengo aquí una, Dies Domini, es una carta apostólica de Juan Pablo II, donde habla sobre la santificación del domingo. Es interesante lo que él muestra acá. Él dice así, miren, cambió totalmente la perspectiva original, el concepto tradicional. Él dice así, el domingo no debe ser guardado apenas por ser una institución de la Iglesia Católica. Primero él reconoce que fue la Iglesia Católica quien instituyó, pero él dice, no tiene que ser guardado por eso, sino como un imperativo moral de la ley de Dios. ¿Cómo así? Ahí sí no estoy entendiendo. Vamos a ver qué más dice Juan Pablo II. La razón es que el domingo se originó como la encarnación del sábado. Ahora sí el asunto nos complica, ¿no? Al comienzo, ¿qué cosa dijeron? No, la Iglesia Católica la instituyó, punto final. Domingo fue para los judíos, el sábado fue para los judíos, domingo es para la Iglesia Cristiana. La Iglesia Católica la instituyó. Luego cambian el discurso, no, fueron los apóstoles. Luego viene Juan Pablo II y dice, no, la cosa no es así. El domingo vino porque es verdad que la Iglesia lo instituyó, pero es que el domingo vino a ser la encarnación del sábado. ¿Saben por qué dice eso Juan Pablo II? Para que al domingo le dé el mismo respaldo bíblico que la Biblia da al sábado. Como no hay manera de respaldar el domingo con la Biblia, ¿cómo lo llama al domingo Juan Pablo II? La reencarnación. Totalmente ilógico, ¿no? La encarnación del sábado. Por tanto, debe ser guardado como el sábado bíblico. Entonces, si es como el sábado, ¿por qué tuvo que cambiarse el domingo? No había razón para hacerlo. Ustedes se dan cuenta que a falta de argumento bíblico hay que manipular algunas cosas para darle mayor credibilidad. Entonces, desvía Juan Pablo II de la posición tradicional porque él quiere que vean al domingo no como algo que la iglesia instituyó, sino como algo divino. Por eso es que él habla que es la encarnación del sábado.
Entonces, al ser la extensión del sábado, él aquí hace un concepto habilidoso. Transferir el concepto, la santidad del sábado para el domingo, que la Biblia jamás respalda. Muy bien. ¿Por qué jamás el domingo puede ser igual al sábado? Por 3 razones. Primera, diferencia de autoridad. ¿Por qué? Génesis 2, 1 al 3, que es la base de todo, encontramos en la primera página de la Biblia, diciendo así: cuando Jesús concluyó la creación, dice así: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, la creación terminó. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el séptimo día de la obra que hizo, bendijo el día séptimo y lo santificó. Presten atención. Reposar, bendecir y santificar. Yo no encuentro en ningún día de la semana que dice: el primer día Dios hizo la luz y bendijo el primer día y santificó el segundo día. No. ¿Por qué razón? La palabra santificar significa, viene la palabra kadosh, santificar o santo, separar. ¿Qué es kadosh? Separar. No fue la iglesia que separó, no fue el pastor que separó, no fue un grupo de creyentes que se separó, no fue el judío que separó, fue Dios. Y cuando Dios separa desde la creación, fue dado para Adán. ¿Qué significa Adán? Humanidad. Los judíos van a venir muchos años después, siglos después. Y es más, antes de que Dios dé su ley en el Sinaí, cuando en el 4º mandamiento dice: acuérdate del sábado, en el capítulo 16, los judíos o los israelitas que salieron de Egipto ya guardaban el sábado antes que se dé la ley escrita. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, vamos a ver en los próximos capítulos, que no fue dada en el Sinaí. La ley de Dios fueron principios que fueron dados desde un comienzo. En el Sinaí apenas fue escrita, pero la ley antes se transmitía de manera oral. Entonces la ley de Dios no fue para el judío, fue para la humanidad. Eso lo veremos ya en los próximos capítulos. Entonces, no existe otro día que tenga autoridad de parte de Dios que haya sido bendecido, reposado y santificado. Lean qué dice Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 58, versículo 13. Dice así: si retrajeres, en algunas versiones dice del día de reposo. Cuando dice reposo, arriba hay un asterisco, y ese asterisco va al pie de página que dice aquí equivale a sábado. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es Dios quien está llamando mi día. No son los judíos, es Dios, mi día santo. Muy bien, entonces, en cuestión de autoridad, es el sábado quien tiene autoridad. Según Éxodo 28 al 11, el sábado fue instituido como monumento de la creación para recordar quién es el creador. Marcos 2, 27 y 28, ¿qué cosa dice? El sábado fue hecho por causa del hombre, no dice por causa del judío, dice por causa del hombre. Y en el Edén no había judíos. Estaba apenas Adán y Eva, que representa a toda la humanidad. Hebreos 4:9 habla acerca del reposo que encontramos en Cristo sin excluir el día sábado. Porque dice que nosotros necesitamos entrar en el reposo, así como Cristo entró de las suyas. Entonces, no existe un respaldo bíblico o una autoridad para transferir la santidad del sábado para el domingo. No existe bíblicamente. Ahora, ¿cómo surge el domingo? El domingo no surge con respaldo bíblico. El domingo surge o deriva de factores sociales, políticos, paganos y religiosos. El domingo comenzó siendo como un día feriado y después pasó a ser un día sagrado. Así fue su origen. No fue instituido por Dios, no tiene respaldo bíblico, ni los apóstoles hablaron de eso. Diferencia de significado, claro. Primero de autoridad, ¿quién es el que define? Número, significado. ¿Cuál es el significado? La necesidad de tornar el domingo como imperativo moral, encontrando las raíces en el mandamiento del sábado, es imposible. Porque domingo no es sábado, simplemente tienen significados totalmente diferentes. El sábado
conmemora 3 obras de Dios. Número 1, creación de Dios. Número 2, redención completa. Y número 3, restauración final. Déjenme explicarles este. Cuando Dios acabó la creación, ¿qué cosa hizo? Separó el sábado y Él descansó, no porque Él estaba cansado, porque levantó un monumento para que toda la humanidad recuerde que Él es creador. Yo les pregunto, cuando Jesús terminó su obra de redención, ¿qué hizo después de morir el día viernes a la puesta del sol? O a las 3 de la tarde Jesús murió. ¿Qué hizo? El día sábado, ¿dónde estuvo Jesús? En su tumba, descansando. ¿Hubo descanso en la creación? ¿Hubo descanso dónde? En la redención. Y ese descanso también representa la restauración. Cuando vamos a Isaías 66, 22 y 23, dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, hablando de la tierra nueva. ¿Y por qué dice de mes en mes? Porque el árbol de la vida produce un fruto por mes. Y los redimidos irán para comer del árbol de la vida una vez por mes. ¿Por qué de sábado en sábado? Porque es el día separado por Dios desde la creación. Entonces, ¿qué representa? Ahí está, número 1, la creación de Dios, la redención completa y la restauración final. En cambio, el domingo es la conmemoración de la creación de la luz. ¿Qué cosa creó Dios el primer día? La luz. Ningún texto bíblico habla que la creación de la luz debe ser conmemorado por medio de un descanso o un culto dominical. Y la resurrección no requiere una celebración dominical. ¿Por qué razón? Porque para eso fue creado el bautismo. ¿Qué cosa dice Pablo en Romanos 6, 3 y 4? En el bautismo morimos con Cristo y resucitamos para una nueva vida. ¿Cómo yo celebro la resurrección de Cristo? Naciendo para una nueva vida, participando del bautismo, representando su muerte y su resurrección. Entonces no necesita otro monumento. Por eso es que el domingo no puede ser como el sábado, porque hay una diferencia enorme de significado, totalmente. Diferencia de experiencia. Primero, diferencia de autoridad. Segundo, diferencia de significado. Y ahora, diferencia de experiencia. Mírenme. Como el domingo no tiene respaldo bíblico, tampoco se dice cómo se debe guardar bíblicamente. Entonces, el domingo tú puedes guardar 1 hora y ya estás santificando el domingo. O 2 horas y ya se acabó. En cambio, para el sábado Jesús da instrucciones, porque es bíblico. ¿Qué dice en Levítico 23, 32? De puesta a puesta, es todo un día. No es una mitad, no son horas, es todo el día sagrado. En cambio, la gente que va hablando de experiencia, un domingo es un culto dominical, voy de tal hora a tal hora y de ahí voy a hacer deporte, voy a ver videojuegos, voy a hacer mi vida. ¿Por qué? Porque es apenas un retazo del día donde yo celebro, donde yo me acuerdo. Pero como la Biblia el sábado llama santo, no dice serán horas, será un día completo. Hablando sobre experiencia, la Biblia delega la experiencia espiritual al sábado, no al domingo. Entonces, luego de una misa o del culto, la gente va a sus actividades seculares, así que su experiencia se limita a horas. No es un día de consagración, sino un día de comparecimiento. Cuando se habla del sábado, la Biblia dice, el 7º día guardarás completo, no por horas. Entonces, en significado, en autoridad y en experiencia, el domingo no puede ser igual al sábado, como dice Juan Pablo II en su encíclica Dies Domini. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que más nos importa. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto del sábado? Comencemos por el ejemplo de Jesús. Muchos piensan así. Jesús ya preparó el camino, porque Él hizo milagros en sábado, ¿no? Jesús trabajó en sábado. A ver, ¿a qué llaman trabajo de Jesús? ¿Hacer el bien? Déjenme explicarles un poquito. Cuando los judíos fueron llevados como cautivos para Babilonia, allí fueron creadas las sinagogas. Y cuando ellos eran como esclavos allá en Babilonia, ¿saben lo que hicieron? Ellos dijeron, nosotros estamos aquí por desobedecer a Dios y no queremos volver a la esclavitud. ¿Qué vamos a hacer para no volver a esto? Vamos a aferrarnos a la ley, a la obediencia. Y para proteger la ley, los judíos colocaron tradiciones encima de la ley.
haciendo de la ley de Dios la carga más pesada que ni ellos podían cargar. Tanto así que para proteger el sábado de no ser transgredido, ellos colocaron leyes inútiles, tradiciones. ¿Qué tradiciones? Si el sábado caminas más de 1000 pasos, eres maldito. Si el sábado escupes a la tierra, estás regando la tierra. Leyes tontas. Jesús vino para quitar todo lo que se había colocado encima de la ley o encima del sábado. Y Jesús en 8 ocasiones diferentes, Él hizo milagros en sábado. ¿Por qué razón? No porque estaba anulando el día de reposo, porque Lucas 4:16 dice que su costumbre era ir el día sábado a la sinagoga, sino porque Jesús vino a enseñar cómo se debería guardar el sábado. Entonces hay personas que dicen, Jesús vino a abolir el sábado. No. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús nadie discutía si el sábado era el día de adoración o no. Nadie discutía eso. En el tiempo de Jesús se discutía cómo se debe guardar el sábado. No es qué día, sino cómo. Y Jesús vino a enseñar la manera correcta, cómo se debe guardar. Por eso, Mateo 12:12, Marcos 3:4, Jesús nunca discutió cuál sería el día de adoración, sino cómo se debería guardar el día de adoración. Rompió las tradiciones que hicieron del sábado una carga pesada y restauró el propósito del sábado. Lucas 4:16, ¿qué cosa dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La costumbre no es una cosa ajena. Cuando me acuerdo, costumbre es algo habitual. Y se levantó a leer. Jesús iba a la sinagoga el sábado. Lucas 23, 54 y 56 dice que cuando Jesús murió, los discípulos y las mujeres que estaban allí fueron a reposar el sábado conforme dice el mandamiento. Bueno, esos textos hablaremos después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, que ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hoy tocando un tema súper importante y viendo cómo a través de la historia el día de reposo fue cambiado, no por Cristo ni los apóstoles, sino por la iglesia. Y hoy quiero ofrecerte para que tú puedas profundizar más este y otros temas, un curso bíblico. El curso En Busca de la Verdad. Solicítalo, que es totalmente gratis a través del WhatsApp +5512 98 100 14 60 o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y este material te va a ayudar a encontrar muchas verdades que hoy lamentablemente son ocultas. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estuvimos viendo si es que Jesús realmente vino a preparar el camino para el cambio del día de reposo. Vamos a Lucas capítulo 23, versículos 54 y versículo 56. Lucas capítulo 23, versículo 54. Dice allí, era el día de la preparación. ¿A qué se llamaba el día de la preparación? Al día que Jesús murió. ¿Qué día Jesús murió? Viernes, un 14 de Abib o Nisan, ¿correcto? Que era el día de la Pascua. En ese día 14 dice que estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo. Si encuentran la palabra reposo, hay un asterisco arriba y ahí hay un pie de página y dice aquí equivale a sábado, ¿conforme a qué? Al mandamiento. Jesús murió y ellos continuaban observando el día sábado. Entonces, con la muerte de Cristo no terminó el sábado. La muerte de Cristo hizo cesar el sistema ceremonial. Eso cesó. ¿Qué cosa es el sistema ceremonial? Todos los días habría que sacrificar 2 corderos. ¿Esa muerte representaba qué? La muerte de Jesús. Jesús murió, no necesitamos más sacrificar corderos. Esa ley ceremonial o ritual acabó. Sin embargo, el sábado y la ley moral
basado en principios eternos que Dios dejó, continúa vigente. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, todo esto contradice totalmente lo que Juan Pablo II dice, o lo que allí se enseña, de que fue la Iglesia Apostólica quien guardó el sábado. Primero, Cristo no guardó. Y la Iglesia Apostólica, vamos a la Iglesia Apostólica. Miren Hechos 13:14. Está hablando de Pablo. Dice así: pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día, ¿qué día? Sábado. Se sentaron. Estamos hablando ya 3 años después de la resurrección. Hechos 17:2. Como era costumbre, Pablo entró en la sinagoga 3 sábados seguidos, discutió con ellos basándose ¿dónde? En las Escrituras. Sábado. ¿Qué cosa? Costumbre. Al salir de la sinagoga, Hechos 13, 42 y 44, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Y al siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Esto hacía Pablo y eso también hacían los apóstoles. No hay evidencia bíblica que en la Iglesia Apostólica se haya guardado otro día. ¿Cómo lo llama la Biblia al día domingo? No existe un solo texto en la Biblia que al domingo se le llame Día del Señor. Luego vamos a ver, algunos confunden Apocalipsis 1:10 porque dice estuve en el Día del Señor, piensan que Juan está hablando que el Día del Señor es domingo. Vamos a explicar eso luego. Más miren, la Biblia al domingo jamás lo llama Día del Señor. ¿Cómo lo llama? Marcos 16:2. Y muy de mañana, ¿cómo lo llama el domingo? Primer día de la semana. Todos los evangelios, Lucas 24:1, ¿qué dice? El primer día de la semana. ¿Qué dice Juan 20:1? El primer día de la semana. O sea, todos los evangelios, que ojo, fueron escritos después, todos llaman al domingo como primer día. Ninguno lo llama como día del Señor o día de reposo. ¿Cuáles serían los 7 argumentos que muestran que la resurrección no cambió nada? Primer argumento: no existe ninguna orden de Cristo ni de los apóstoles para cambiar el día de reposo. Segundo argumento: Cristo no instituyó un memorial para su resurrección. Recuerden que cuando Cristo terminó la creación, dice, y separó, bendijo, santificó y reposó. Si Cristo hubiese cambiado el día de oración, lo mismo hubiese hecho cuando resucitó. Hubiese dicho así: entonces Cristo, el día que resucitó, bendijo, santificó, o sea, separó y reposó porque resucitó. Mas no hay ningún texto bíblico. Eso aparece recién a mitad del 2º siglo, lejos de la Iglesia Apostólica. No existe domingo de Pascua en el Nuevo Testamento, porque hay un argumento que dice, no, es que los discípulos comenzaron a celebrar el domingo de Pascua. No existe domingo de Pascua, por una razón. La Pascua no se celebraba por día, sino por fecha. Y era 14 de Abib o de Nisan, sin importar el día. Así que no existe domingo de Pascua. Y el domingo nunca es llamado día de resurrección. Ya vimos los textos anteriores. El domingo es llamado primer día de la semana. Día de resurrección se le llama al domingo en el siglo IV, 4 siglos después, por la iglesia obviamente. La cena del Señor no fue celebrada en domingo. Algunos piensan así. Los discípulos se celebraban, se reunían, se juntaban para poder celebrar la cena del Señor en día domingo. Nunca fue celebrada por una razón. Ellos no tenían día específico para celebrar la cena del Señor, porque ellos tenían prohibido por parte de los romanos tener reuniones. Así que ellos se reunían en otros días para celebrar ciertas cosas, y el día sábado era el único día donde ellos iban a la sinagoga, y donde no había sinagoga, incluso se apartaban de la ciudad, como en el caso de Hechos capítulo 16, ahí al lado del río, para poder descansar el día sábado. La cena del Señor conmemora el sacrificio de Jesús, no la resurrección. Eso dice 1 Corintios 11, 23 y 26. Y la resurrección no es argumento principal para guardar el domingo, porque en los documentos más antiguos, que nosotros ya leímos uno de ellos, ¿qué cosa dice? Que el domingo fue instituido por la iglesia
No dice fue para celebrar el día del Señor, o fue apenas para poder inaugurar el día de la creación o de la luz, etcétera, etcétera. ¿Cómo malinterpretan algunos textos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento? 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo escribe: cada primer día de la semana, haciendo referencia al domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Algunos dicen así: ya ven, aquí Pablo está diciendo que cada primer día de la semana se debe recoger ofrendas. Y si se debe recoger ofrendas es porque ya guardaban el día domingo. Mentira. Te voy a decir por qué. Número 1, Pablo no está hablando de una reunión pública. ¿Dónde se tiene que separar? Dice cada uno. Al decir cada uno, no está hablando de una reunión. Está hablando que el primer día de la semana tienen que separar una ofrenda. ¿Dónde? En casa. Debían hacerlo individualmente, no colectivamente. Individualmente. ¿Y por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana era donde los bolsillos estaban llenos. El último día de la semana, ya todo el dinero se había ido. Entonces, para hacer una donación, Pablo dice, cuando reciben el sueldo, el salario, el pago, el primer día de la semana, separen aparte una ofrenda. No está hablando de una reunión. Hechos 27 al 10. Acá hay otra referencia. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba porque tenía que salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Si ustedes siguen leyendo el texto, ahí es donde Eutico se duerme, cae de una ventana, murió, pero luego resucitó. ¿Cuándo ocurrió? Primer día de la semana. ¿Por qué se reunieron? Porque al día siguiente Pablo tenía que viajar. ¿En qué contexto está ese texto? Muy bien. La reunión ocurre en la noche y el pan fue partido después de la medianoche. ¿Por qué razón? Pablo tenía que viajar de madrugada. Era no una reunión de un culto, era una reunión de despedida. ¿Cuándo comenzó esta reunión de despedida? Comenzó en la noche del primer día, o sea, sábado de noche. Porque recuerden que los judíos, ¿cómo cuentan los días? No cuentan desde la medianoche, lo cuentan desde la puesta del sol. Inclusive la manera como bíblicamente se cuentan los días. Entonces, cuando dice que del primer día se quedó desde sábado en la noche hasta el domingo de mañana, y el domingo de mañana Pablo partió para su otro destino. Partir el pan no significaba hacer la cena del Señor. Partir el pan, también se usa la misma palabra klasaiarton, para poder hablar de que Jesús alimentó a los 5,000, la última cena, o que comió con sus discípulos. Partir el pan no era celebrar la cena del Señor, simplemente era comer antes de que Pablo pueda viajar. Entonces, aquí no está sugiriendo de que Pablo en el primer día de la semana hizo un culto. Él alargó su discurso del sábado hasta el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque un día literalmente, ¿cuándo comienza? A la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Entonces está hablando de sábado de noche, no de domingo de día. Otros piensan así. En el primer concilio de la iglesia cristiana, que está en Hechos 15, allí se acabó la ley. Mentira. Cuando ustedes leen Hechos 15, versículo 20, versículo 23 y todo el Hechos 15, nunca habla ni de la ley de Dios ni del sábado. Los 4 puntos que se discutieron allá en el primer concilio en Jerusalén fue la circuncisión, la abstención de relaciones ilícitas que tiene que ver con la moral, la abstención de contaminación a los ídolos y la abstención de comer sangre. No se tocó día de reposo, no se tocó ley de Dios, absolutamente nada. Ya les expliqué cuando Pablo dice nadie juzgue en día, porque está hablando de días de ayuno. Cuando dice anulando todos los decretos, está hablando de leyes ceremonial. Pablo lo que atacaba era el legalismo, nunca el día de reposo. Este es otro texto que es muy confundido. Ahora aparece Juan. Juan en Apocalipsis 1:10, él narra cómo él recibe la visión y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Hay algunos que piensan así: aquí Juan está diciendo en el día del Señor y seguramente fue el día domingo.
para comenzar, no encuentro ninguna referencia a domingo. ¿Qué significa Día del Señor? Vamos a analizar qué significaba Día del Señor para Juan. Número 1, Día del Señor, no existe ninguna evidencia, ni en Apocalipsis, ni en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al domingo. El domingo, ¿cómo es conocido en el Nuevo Testamento? Como primer día de la semana, no como Día del Señor. Como Día del Señor va a aparecer en el siglo IV, cuando la Biblia fue encadenada, cuando el sistema papal comenzó a imponer sus creencias a través del paganismo, allí comenzaron todas las tradiciones. Otra cosa, la Biblia llama al domingo primer día de la semana, nunca lo llama Día del Señor. Y aquí viene lo más importante. Si hubiese existido la expresión Día del Señor para el domingo, Juan lo hubiese empleado en su evangelio. Porque el mismo Juan que está escribiendo Apocalipsis es el mismo Juan que escribe el evangelio de Juan. Si para Juan el domingo hubiese sido el Día del Señor, él hubiese escrito en Juan 21, ya no primer día de la semana, sino en el Día del Señor, las mujeres vinieron para poder ver si Jesús había resucitado. El único Día del Señor que Juan conocía, ¿cuál era? El sábado, según Mateo 12:28. Entonces, cuando dice estuve en el Día del Señor, no hace referencia al domingo, hace referencia al sábado. Miren lo que se dice en Historia Eclesiástica. Esta es importantísima, esta declaración. Los seguidores de Cristo continuaron observando el séptimo día durante varios siglos. Sin embargo, junto con el sábado, hubo una observancia gradual de lo que se conoció como fiesta de resurrección, no como día de reposo, como fiesta de resurrección que se celebraba el primer día. Esta celebración data al menos a mediados del siglo II. ¿Qué cosa me enseña esto? Ni Cristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia Apostólica transfirió la santidad del sábado para domingo. Aparece, primera referencia, finales del siglo II y luego en el siglo IV. Le quería consultar, aquellas personas que siguen adorando o siguen guardando el día domingo, su adoración, ¿cómo cuenta? Si en realidad es sábado. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, yo les diré, no les conozco. Caín y Abel, dos personas que rindieron adoración a Dios. Dios no dijo, Caín hizo lo mejor que él quiso. Está bien, yo le voy a aceptar su